Bien, señores, tenemos al ingeniero Tomás Hernández Alberto y viendo el tema que va a tratar Tomás, nos recuerda que Danilo Medina no era el único que nos tenía acostumbrado a visitas sorpresa, sino que Tomás hoy trae una sorpresa, por lo menos para mí. Y se trata de que Tomás es el presidente del movimiento Poder pa'l Pueblo. Cuando vemos Poder pa'l Pueblo, pues resulta que es poder y pueblo. Quiere decir que eso es político y Tomás es un miembro distinguido del PRM. El PRD. ¿PR? Del PRD. ¿PRD? Sí, del PRD, pero no de Miguel. PRD. Del PRD, sí. Bien, vamos entonces a dejar que Tomás nos defina qué es el poder pa'l pueblo. Me recuerda en Navidad pa'l pueblo. Adelante. ¿Cómo no? Buenos días, amigas y amigos televidentes. Es una gran oportunidad para mí poder en este espacio del doctor Julio Jacín explicarles a ustedes lo que ya algunos conocen en el país, y es que un grupo de dirigentes variopintos, lo de variopintos viene del hecho de que unos venimos del PRD, otros vienen del PRM, otros vienen del PLD y otros vienen de la Fuerza del Pueblo, y algunos son figuras por primera vez. Nos hemos puesto de acuerdo en el hecho de que el presidente Luis Abinader ha acumulado méritos suficientes, sobre todo en el hecho de que cambió el rumbo de la historia dominicana cuando decidió liberar al Ministerio Público, o sea, independizar la justicia dominicana y crear lo que nunca se había visto en la República Dominicana, que era la posibilidad de que se pudiera efectivamente perseguir a la corrupción desde el poder. Y ese hecho, más el hecho cierto de que ha tenido la destreza, la habilidad, la sabiduría de poder navegar en un mar tan tortuoso como es el mar de una pandemia, porque él nació en la pandemia y desarrolló su primer año y pico en pandemia. Ahora estamos ya con una pandemia más o menos reducida, pero que no hay ninguna garantía de que no pueda volver en cualquier momento. Entonces, tomando en cuenta su actuación, nosotros hemos entendido que ya tiene méritos acumulados para que nosotros podamos decidir como decidimos, trabajar desde ahora por el mantenimiento en el poder de Luis Abinader. Ustedes son del PRD. Hay que somos del... No, usted es del PRD. Yo soy del PRD. ¿De Miguel Vargas? No, yo soy del PRD, no de Miguel Vargas. ¿Del yo soy del PRD, pero no de Miguel Vargas. Muy bien. Y usted lo sabe muy bien, porque yo vine aquí pero muchas veces. yo lo quiero que la gente lo sepa. Es decir, hay un movimiento disidente contra Miguel Vargas por la forma en que él se está manejando, pero hay un PRD que es PRD con y sin Miguel Vargas. ¿Es así PRD, o no? de ese soy yo. Que es Mariñez, que es Fequito, que es usted. Bien. Yo no soy de ese equipo, pero sí reconozco que hay un equipo que está trabajando para sustituir a Miguel Vargas Maldonado. Ya yo decidí que con Miguel no se puede. Y que mientras Miguel esté en el PRD, no hay salida para el PRD. Terminaría siendo liquidado. Entonces yo no me voy a liquidar junto con la liquidación que haga Miguel Vargas Maldonado. Yo he decidido junto a un Pero eso es sin irse al PRM, crear un movimiento PRDista de apoyo al presidente. Bueno, este no es un movimiento PRDista. Este es un movimiento, como le explicaba. Es ecuménico, pero tiene parte PRDista. ¿Ecuménico? Sí, ecuménico, tiene diferentes religiones. Exactamente. Claro, y entonces usted me dirá, ¿y cómo es posible hacer eso? Bueno, de la misma manera que Miguel Vargas Maldonado, sin reunir ningún organismo del PRD, decide
vincularse a Leonel Fernández Reina, sin disimulo, ¿entiendes? Y decide también que supuestamente él va a aspirar a la presidencia, cuando se sabe que finalmente terminará aliado al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y ya es oficial la alianza con Leonel? Bueno, no es oficial porque todavía no lo ha aceptado Leonel Fernández Reina, pero no hay no se disimula, doctor. Cuando usted tiene una posición y usted la hace justamente en el momento en que la hace otro dirigente, en este caso de la calidad de Leonel Fernández Reina, lo que no sería extraño, porque el pacto de las corbatas azules denuncia que en un momento dado, Miguel, sin haber tampoco consultado en el otrora PRD, que era un PRD gigante, él sencillamente decidió ir a ese pacto, al pacto de las corbatas azules, que si bien es cierto que generó una señora constitución que nosotros admiramos y respetamos, no es menos cierto que la razón de ese pacto fue habilitar a Leonel Fernández Reina. Si no se da ese pacto, hace tiempo que Leonel Fernández Reina fuera cosa del pasado. De manera que, como él no tiene ningún empache en enseñar el refajo, yo también de manera muy abierta postulo, junto con este movimiento, cuyo coordinador nacional, usted lo conoce, yo soy el presidente del movimiento, pero el coordinador nacional usted lo conoce, es Gélido Alcántara, que fue coordinador de Pedro Franco Badía y de Fello Suberví en su momento, y que tiene una larga experiencia política, y entonces tengo un equipo en la dirección nacional de 18 altos dirigentes de diferentes organizaciones, entre ellas del PLD, que estamos definidos a trabajar en favor de Luis Abinader. Por lo que le decía, doctor, porque no tenemos que esperar mayores señales para poder decir con certeza que la gestión de Luis habrá de ser una gestión histórica, que se diferencia del cielo a la tierra con las gestiones de todos los otros que han sido presidentes de la República Dominicana en la historia de la República Dominicana después de Trujillo. Es decir, el freno a la corrupción. Había habido en algunas ocasiones cosas absurdas como la que se hizo contra Salvador Jorge Blanco, que lo que fue una especie de persecución política, que el propio Balaguer dijo que fue uno de sus grandes errores y admitió que se trató de una persecución política, pero persecución como ahora, sobre la base de datos, de investigación, nunca se había visto. Y nosotros somos partidarios de ese vuelco que ha dado Luis Abinader para redimir a la República Dominicana y convertirse en el primer presidente transparente, en el primer presidente que acciona en favor de una independencia real del Poder Ejecutivo, de la justicia, y que no se conforma con eso, sino que anda procurando modificación constitucional que garantice la permanencia de ese activo fundamental que significa el cambio de rumbo en la República Dominicana. Tomás, tú has tenido muchos años en el Partido Revolucionario Dominicano y conoces tu partido, conoces la política y conoces los nuevos tiempos. Tú viviste años en que sabías que muchas personas se sumaban a la política arrastrado por el liderato de Juan Bosch. Así es. De Joaquín Balaguer, del doctor José Francisco Peña Gómez. Y así te formaste. Ahora también sabes que en estos tiempos el liderato de Miguel Vargas posiblemente te es reducido a un grupo muy pequeño. El liderato de Luis ha crecido con el ejercicio del poder, de lo que estamos conscientes de lo que se está haciendo, pero a contrapelo de mucha gente que entendió que ellos deben estar en cargos públicos. Y si todavía el presidente está cumpliendo con sus aliados, que ha cumplido con todos,
pero no ha podido llevar a su gente a las posiciones que él ha querido. Porque también te voy a decir que hay gente que están en cargos públicos, pero no en los cargos que ellos esperaban. Entonces eso trae muchísimas protestas, malquerencias, comentarios, etc. Y yo me pregunto, y yo quiero que eso tú me lo contestes con toda la sinceridad que te caracteriza, crear un movimiento para apoyar una buena gestión está limitado solamente al patriotismo de apoyar a Luis, o hay un compromiso de que él podrá resarcir ese apoyo con algo que ahora está de moda, que las personas solamente hacen lo que le conviene. Doctor, usted ha analizado realmente la situación que vive la República Dominicana y que viven los principales líderes del país. Y ha terminado juzgando de manera certera la situación que envuelve al presidente Luis Abinader. En mi vida, doctor, yo he actuado siempre por convicción. Recuerde que yo fui el primer dirigente que se atrevió a hablar contra una reelección que en ese momento no existía, pero que Peña Gómez insistía en que era necesario actuar contra ella. Yo fui sacado del Banco Agrícola de la República Dominicana 2 años después de haber estado en ese banco, porque me atreví a accionar contra la reelección de Antonio Guzmán. Es decir, yo soy un hombre que puedo equivocarme, pero actúo consecuentemente con mis creencias. Yo no creía eso, se lo dije a Peña Gómez, yo voy a hacer lo que usted quiera, doctor, porque yo soy un hombre suyo y me debo de manera fundamental a usted, pero no hay nada que me diga que ciertamente don Antonio está en eso de la reelección. Llegó un momento en que Peña me dijo, y tú estás tan enamorado de tu carguito que no te atreves a decir lo que tienes que decir. Y ahí dije lo que yo no debía de haber dicho y me costó el cargo. Y te cuento eso, Julito, porque tú viviste esa situación, mejor dicho, tú la recuerdas muy fácilmente. Después, cuando me tocó en el año 86 decirle a Jacobo Magluta, te quiero mucho, pero no me voy al PRI contigo, porque yo lo que soy es PRDista, habiendo sido yo el jefe de campaña de Jacobo Magluta, el vocero oficial de esa campaña, habiendo realmente estado convencido de que Magluta ganó esas elecciones, y que ciertamente un golpe de Estado electoral le quitó la posibilidad de acceder al poder, ahí yo estuve, donde entendía que tenía que estar. Cuando comenzó la lucha entre el PRD de Miguel y el PRD de Hipólito Mejía, yo nunca entendí por qué el PRD de Hipólito Mejía, al que se añadía Luis, siendo la mayoría, tenía que irse del PRD. La historia dice que los que se van son siempre la minoría. Yo nunca entendí eso y por eso me quedé en el PRD. Aunque tengo que admitir, doctor, que fue certero el que se fueran, porque fíjese que 6 años después se convirtieron en poder. Sí, pero mi pregunta no es a ti, porque lo tuyo está bien claro. Exacto. Tú no necesitas ni siquiera, tú eres un profesional, tú no necesitas la política. Pero yo estoy hablando del resto de gente que tú llamas, que te ha respondido, que va a entrar en el movimiento Poder para el Pueblo. Y yo me pregunto, ¿a cambio de qué? Bueno, ¿De una promesa? No, ¿de que la patria la salvó Luis? Déjame decirte, Julito, nosotros lo que somos es políticos. Y quien se acerca a nosotros se acerca por razones políticas. Pero no es una decisión descabellada, es una decisión bien pensada. Fíjate que el movimiento se denomina Poder para el Pueblo. Cuando tú analizas el gobierno del presidente Luis Abinader, tienes que llegar a la conclusión de que en la percepción equivocada, pero percepción al fin y al cabo de la gente, el gobierno de Luis Abinader tiene una composición de élite en cierto nivel. Yo estoy convencido de que no. Yo estoy convencido que aunque Luis es originalmente un hombre de élite, tiene en su gobierno 1 o 2 representantes de esa élite. Lo que pasa, Tomás, y yo te voy a interrumpir para que tú puedas hacerlo a tu gusto. ¿Cómo no? Que las élites extranjeras y criollas
fue que apoyaron y él lo ha atendido. No es que él es un hombre de élite, porque tú sabes bien que Luis Abinader, José Rafael Abinader, no era un potentado. Era un hombre que tenía una universidad, que produjo, era un empleado público y llegó ahí. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente. Hay un movimiento que apoyó a Luis Abinader, que se llamaba OLA, que era el sector externo. Sí. Similar a aquello que apoyó a Jorge Blanco, ¿verdad? Sí. Y todos los presidentes. La avanzada electoral. La avanzada. Pero ese grupo que se llama OLA no está presionando mucho, porque realmente eran personas que querían un cambio, pero no le han pasado recibo. Por eso tú ves que los dirigentes de OLA tienen presión, pero no tanta como tienen los PRMistas que se fajan, como Nina, como Albuquerque, como esa gente. Ahora, es un movimiento externo de personas no partidarias, ni siquiera muy políticas, gente que querían cambiar. El movimiento que tú estás presidiendo es eso, pero de políticos, de partidos políticos. El movimiento que estoy presidiendo tiene también la presencia de algunas figuras, y perdón a los compañeros del movimiento, me voy a referir a una de esas figuras. Rafael Sánchez, por ejemplo, es un comunicador con una experiencia larguísima en comunicación y tiene una pegada frente a la gente que lo conoce. Rafael Sánchez es un locutor que tiene programa de televisión, tiene programa de radio. Porque hay un Rafael Santos. Sánchez. Ah, Sánchez. Sánchez, sí. Entonces, estoy poniendo ese ejemplo. Ese vino con su esposa, con sus hijos, que nunca había participado en política, sobre la base de la admiración que siente por Tomás Hernández Alberto y de la admiración que siente por Elido Alcántara. Así como él, en la dirección hay 2 dirigentes más. Después hay ex dirigentes del PLD, dirigentes del PRM, dirigentes del PRM que no están contentos con, como usted decía, están en parte en el gobierno, pero no están contentos con el nivel de participación. Entonces, han venido aquí no por el criterio de qué me tocará. El criterio fundamental es, este es un gobierno de tal característica que sería una pena que porque no hubiera un equipo en condiciones de tirarse a la calle al medio con el tiempo necesario para vender las bondades del presidente Luis Abinader, tenga algún que otro dificultad para mantenerse en el poder cuando es una necesidad nacional para el país la permanencia de Luis Abinader. Ahora, somos políticos y evidentemente que hemos podido hacer los contactos pertinentes en espacios de Estado que constituyen una especie de garantía hacia el futuro, porque tampoco no somos ángeles, ni somos santos, somos políticos. Ahora, ¿cuál es la situación que más me ha llamado la atención? Julito, después de tantos años de estar en bajo perfil, porque yo tenía aproximadamente 7, 8 años en bajo perfil, yo mismo ya estaba muy cómodo en mi casa, Julito. La esposa mía estaba y mi familia estaba feliz por mi permanencia en la casa. Y vinieron estos compañeros y comenzaron a darme argumentos y yo entonces quedé convencido. Me tiré a la calle al medio, Julito, y tenemos 1 mes y 2 semanas, pero realmente creado tiene 1 mes y 1 semana y estamos ya conformados en 18 provincias del país y tenemos en 6 de esas provincias tenemos locales. Y ahora estamos empezando a trabajar en la capital y en el Gran Santo Domingo. Y la verdad que el desarrollo nos dice que parece que el movimiento era necesario. Y fíjate por qué, Julito. Porque los partidos tienen dirigentes, militantes y simpatizantes. Nosotros decimos que no nos interesan los militantes del PRM. ¿Y qué es un activista? Un dirigente. Un militante es un activista. ¿Entiendes? Entonces los partidos tienen dirigentes, militantes y tienen simpatizantes. Tú y yo sabemos que los simpatizantes son de cualquiera. Sí. Son de cualquiera. Sí. Es una ola que se mueve en términos a una expectativa electoral en cada 4 años. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo de manera tal que aún aquellos disgustados que no son militantes ni son dirigentes,
encuentren que tienen un espacio, porque ellos están convencidos que Luis es un gran gobernante, aunque obviamente no están muy contentos porque trabajaron y no tuvieron expectativas. Entonces esa gente también ha venido en masa, yo diría que en una gran cantidad ha venido al movimiento. Después viene el PRDista que sabe que con Miguel a la cabeza el PRD no tiene futuro. Y el PRD está siendo casi llevado al cementerio. Y ellos no quieren llegar a la tumba. Ellos quieren el PRD como lo quiero yo. Tú sabes lo que significa el PRD para mí. Significa mi vida, significa mis éxitos si los he tenido, significa mis dificultades, significa todo. Y yo tengo un compromiso con Peña Gómez. El compromiso de que su figura no vaya a ser liquidada en la historia. Pero ese movimiento después de lo de Guido y de Ramón Albuquerque, eso de ustedes, Sí. acaba de enterrar el PRD, porque eso era lo que faltaba. No, porque oye bien, Julito. ¿O van a andar con una sigla bajo el brazo? No, es que por eso te digo que no es un movimiento PRDista, no lo es. Es un movimiento variotinto, o variopinto, como tú le quieras llamar, o ecuménico, que yo creía que el término ecuménico era Sí, religioso. lo que le queda son las religiones, Era todo el religioso. mundo está alineado aquí. Sí, entonces lo que te quiero decir que no, nosotros no tenemos como objetivo nada que tenga que ver con el PRD. Si se puede salvar el PRD, nosotros seríamos felices. Pero si no se puede salvar, porque sencillamente con las reglas del juego que Miguel practica, yo veo casi imposible que se pueda salir de Miguel. Y si Miguel no sale del PRD, aunque sea por voluntad propia, después de haber fracasado de un partido en 49 puntos, tenerlo en 2.2, bueno, yo quiero mucho PRD, pero no tengo que morirme junto con el PRD. Ahora, todo lo que nosotros podamos hacer como influencia para salvar al PRD, lo haríamos, pero ese no es el objetivo fundamental de nosotros. Yo quiero que tú, que de seguro me vas a seguir dando oportunidad para seguir explicando esto o para opinar sobre los temas nacionales, yo quiero que tú mañana puedas decir lo que tú hiciste, Tomás, en aquel entonces tuvo consecuencias positivas y la reelección de Luis se debe al PRD. Y esa experiencia que tú tienes y que obtuviste en el Banco Agrícola, en el sector agropecuario, ¿cómo es posible que tú estés proponiendo, o el movimiento ese esté proponiendo, que se libere de impuestos todo lo que sea comida aquí en esta crisis, sabiendo tú que quien se va a beneficiar son los grandes importadores de comida? Bueno, toda medida política tiene consecuencias positivas para uno y consecuencias negativas para otro. Pero déjame decirte una cosa, los que se oponen a la liberación de impuestos en las importaciones vinculantes al sector agropecuario, o no lo han entendido correctamente, o sencillamente están siendo causa común con los partidos opositores que solamente saben hacer oposición. Porque el buen criterio dice que si una mercancía importada paga impuestos, vale más. Y si no paga impuestos, vale menos. Ahora, la preocupación de que eso pueda tener repercusión en la producción nacional no la veo en absoluto, porque quienes están haciendo y monitoreando las importaciones son justamente quienes están en el Estado. Tenemos que admitir, y eso es lo que la oposición no quiere admitir, que Luis, todas las medidas que ha tomado son correctas. La oposición no haya cómo quejarse. Cuando habló de las 10 posibilidades de combate a la inflación, no hubo uno que dijera que una de esas 10 medidas era mala. No, lo que dijeron era que eso se hacía con ánimo de distraer. Y ahora, Julito, ¿tú habías visto alguna vez a Inespre metido en los supermercados? Yo nunca lo había visto. Yo tengo una vida entera y sé que los Inespres son grandes en los gobiernos del PRD. Lo fue con Gustavo Sánchez Díaz, con don Antonio Guzmán, y lo fue con Pablo Mercedes, con Hipólito Mejía. De manera que el PRD tiene tradición y el PRM es en esencia un PRD mejorado. Entonces, Inespre ahora ha dado un golpe revolucionario. ¿Por qué? Pensó en la clase media baja. Los pobres de los barrios no van a los supermercados, pero hay gente de la clase media baja que está tan mal porque las dificultades económicas abaten de manera fundamental a los más pobres y a los que menos tienen y a la clase media baja.
Entonces el gobierno no se conformó con la cantidad de vehículos que andan en todos los barrios y en los campos repartiendo alimentos a precios casi de producción, sino que decidió llevarlo también a los supermercados. Que me diga un solo político. Yo los reto a un debate sobre el tema. Que no haya una decisión correcta en un momento en que el país y el mundo está así. Las importaciones liberadas por 6 meses. No se ha hablado de que por 6 meses, porque se cree que en 6 meses la situación del mundo habrá de cambiar. Es por eso. Entonces, no me vengan con ese cuento. Usted sencillamente se opone, porque usted sabe que es verdad, que es un mecanismo que podría equilibrar los precios y entonces le da una fuerza al gobierno que está tomando la decisión. Porque nadie, absolutamente nadie me va a decir a mí que si yo tengo este no, porque este es un saco, pero si yo tengo que comer arroz o tengo que comer carne y las importo de cualquier lugar del mundo, nadie me va a decir que no es lo mismo que llegue con impuestos a que llegue sin impuestos. Hay mucha gente que está de acuerdo con la reforma constitucional y hay otros que son, que conocen los logros del gobierno, pero no están de acuerdo con la reforma. ¿Cuál es la posición tuya? Julito, nuevamente es un tema de conciencia nacional. Luis se ha atrevido a desprenderse de una parte importante del poder. ¿Qué garantía tenemos de que si llegara otro presidente va a ocurrir igual? El PLD tuvo 20 años en el poder y ellos mismos dicen que esa constitución del 2010 es garantía de independencia de la justicia. ¿Tú crees que fueron, no te lo pregunto a ti, yo lo pregunto al pueblo, ¿usted cree que el gobierno de Leonel Fernández Reina, aún teniendo ese acápite en su propia constitución, fue un gobierno que independizó la justicia? No. El gobierno de Danilo Medina, que yo digo que es un gobierno que tuvo muchos aportes positivos para el país, pero en la lucha contra la pobreza sacó 0. ¿Usted me va a decir a mí que Danilo prefería una justicia independiente? No, a pesar de que había una constitución que hablaba de eso. Lo que significa que la constitución sí habla de eso, pero no en materia tan definida y clara como se puede hacer en una reforma. Julito, aquí hay que cambiar el método de elección de los jueces, no solamente del Ministerio Público. Hay que cambiar el método de elección del Ministerio Público. Hay que darle independencia económica absolutamente a la justicia. Julito, yo me voy un poquito más lejos. Las altas cortes, en sentido general, tú las revisas y son independientes ahora. Eso debe constitucionalizarse también. El que se opone a eso es porque sencillamente o ha hecho un manejo corrupto del Estado o tiene la intención de que si alguna vez regresa va a hacer exactamente lo mismo que hicieron. De manera que yo nunca, por ejemplo, he sido un crítico mordaz de nadie. Yo sé que Leonel fue el que estableció el tinglado corrupto en la República Dominicana, pero yo no voy a decir por eso que el metro no fue bueno. El metro fue bueno. Ahora, ¿qué es lo que se cuestiona del metro? La cantidad de recursos que hubo que pagar para establecer ese metro en la República Dominicana. ¿Qué es lo que se cuestiona de los gobiernos del PLD? Que las grandes obras son buenas, pero que son también métodos efectivos de hacer negocios. ¿Y quién se quedaba con todo ese dinero? Se quedaban funcionarios vinculados al Partido de la Liberación Dominicana. Si no, no hubiera que perseguir a nadie. Si hubieran sido santos, no hubiera ningún tipo de persecución. O se podría hablar de que esta persecución es política y no es política. Ahora, para que eso pueda preservarse, Julito, estamos obligados a hacer de la reforma constitucional el instrumento por excelencia. Y voy a decir algo aquí que quedará escrito. Si el Congreso, sobre la base de que numéricamente puede impedir la Constitución de la República, comete el error de no apoyar la reforma constitucional, aquí habrá una avalancha popular de tal manejo y tal dominio que la Marcha Verde le va a quedar pequeña. Porque la gente sabe, la gente se está empoderando, la gente no quiere que este estado de cosas, donde hay un manejo tan transparente al punto de que hasta funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader han tenido que ser también destituidos y llevados a las cárceles. Aquí no ha habido nunca un gobierno de esa naturaleza. Entonces el pueblo dominicano está empoderado de esto, no jueguen con esto.
Por lo tanto, yo defiendo y digo que la reforma constitucional es una necesidad para poder establecer de manera definitiva la independencia de la justicia en la República Dominicana. Y digo con categoría, los que se oponen son los que gobernaron corruptamente o los que tienen intención de gobernar corruptamente en la República Dominicana. Y eso no es el pueblo dominicano. El pueblo dominicano está contento con lo que está pasando a pesar de las dificultades. Tienen un presidente que ve inflación y actúa contra la inflación. Tiene un presidente que encontró una pandemia y tiene yugulada esa pandemia. Tienen un presidente que en este año pasado logró un crecimiento de 12.1. Señores, aquí no había habido una situación como esta nunca. Entonces el pueblo quiere que Luis Abinader permanezca y nosotros postulamos que la reforma de la Constitución debe hacerse ahora, Julito. No mañana, debe hacerse ahora. Porque uno no sabe tampoco lo que el destino tiene deparado. ¿Tú te imaginas que llegue un Leonel o que llegue un dirigente del PLD y quiera volver a hacer lo mismo que hicieron durante 20 años? No puede ser. El país tiene que seguir avanzando y para seguir avanzando no podemos confiar en los hombres. Tenemos que confiar en las instituciones. Y eso es lo que está pretendiendo el movimiento Poder para el Pueblo. Eso es lo que está pretendiendo Luis Abinader cuando insiste en la reforma constitucional, Julio. Bien, vamos a darte las gracias, pero quiero una pregunta final. Cuando analizaste la creación de Poder para el Pueblo, ¿contemplaste la posibilidad del tamaño que podría llegar a tener? Bueno, Julito, es una buena pregunta, Julito. Yo pensaba que se iba... Porque mira, a Leonel Fernández le pasó lo mismo. Leonel pensó que con la fuerza del pueblo, todo el PLD se iba y resulta que... Bueno... que él ha crecido, pero no tanto. El asunto es que primero la accional de nosotros tiene un protagonista diferente. Leonel tuvo 3 años en el poder, 3 periodos de poder. ¿Y qué puede ofrecerle Leonel Fernández al país? Dice que quiere rectificar. Ajá, quiere rectificar. Entonces está admitiendo entonces que fue desastroso en muchos aspectos. De Luis no se puede decir lo mismo. Luis es una realidad, ¿entiendes? Inclusive una realidad que se puede decir que es impresionante, porque lo que lo vimos crecer, tú sabes que yo por mucho tiempo estuve vinculado con su padre, y quizá que los momentos más estelares en términos políticos que vivió su padre, yo estuve al lado de José Rafael Abinader. El criterio que tiene que ver con la transparencia es un criterio heredado de José Rafael Abinader, que fue un hombre que construyó una gran universidad, y tú la analizas de manera total y no hubo nunca tráfico de influencia, a pesar de haber sido José Rafael Abinader un hombre de capacidad en términos de Estado. Es decir, si hubiera tenido deseo de traficar, hubiera traficado. Por eso Luis llega con la impronta de su padre y con el ideal de José Francisco Peña Gómez. Y es de verdad, es sorprendente para los que no lo conocen. Para mí no fue sorprendente la formación que tuvo Luis Abinader. Es verdad que no tuvo experiencia de Estado, pero tuvo entrenamiento y estudió para ser presidente de la República. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Tiene vuelto loco y sin idea la oposición. Cada vez que hay asomo de cualquier dificultad, Jolito, ahí viene Luis y habla con su pueblo. Y cuando tiene que rectificar, rectifica porque no es un faraón, no es un emperador como Leonel. ¿Entiendes? Es un hombre que se comunica con la gente, toma una medida, mide las consecuencias y toma entonces las decisiones que tiene que tomar. Son dos protagonistas muy diferentes y son escenarios muy diferentes. Y por eso quiero decirte, Julito, que yo estoy sorprendido del crecimiento. Bueno, yo pensé que iba a ser un movimiento como otros movimientos que ha habido. Vamos a ver que este movimiento tendrá una repercusión por muchos años. Vamos a ver si el PRM y el gobierno entienden la esencia del movimiento Poder para el Pueblo. Poder para el Pueblo. Tomás Hernández Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julito.